Si bien es cierto que Cerro Porteño de antemano sabía que la definición de su clasificación o no a la siguiente fase de la Copa se definía en Asunción el próximo 29 ante Colo-Colo, era un momento brillante para demostrar que Cerro tiene las condiciones necesarias para pelear con cualquiera, al menos en el partido ante Fluminense en la noche de jueves en Río de Janeiro. Pero en esta ocasión lo perdió Cerro Porteño. Excesivo respeto en cuanto a la delineación táctica, al parado del equipo, a los hombres que puso. Realmente me parece que Cerro lo comenzó perdiendo desde el banco. Después, en un momento donde parecía que se lo llevaba por delante Fluminense, una jugada personal guerreada por Piris Damota termina en el gol de Wilder Viera el empate. Y hasta Cerro ahí tuvo las chances para ganar, pero no se animó. Y al final, después por sus propios errores, termina teniendo una roja y la segunda conquista del Fluminense. Esta vez tenemos que decir que lo perdió Cerro Porteño.